Buenos días, mis hermanos. Que el Señor Todopoderoso los bendiga. Hoy, nuevamente en medio de nuestra congregación, para hablar de las cosas del Señor. Y no podemos evadir un encuentro de sentimientos cuando estamos recordando ese momento fatídico del 24 de junio y que ya ha pasado un mes y unos días y que todos, de una manera u otra, hemos sido afectados por la situación. Unos más, otros menos. Mucha gente ha perdido sus viviendas. Mucha gente ha perdido su familia, sus mascotas, sus hijos. Y eso nos entristece. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a mantenernos firmes en la gracia de Dios. Porque no hay nada más difícil que mantener la firmeza en medio de las dificultades. Y creo que todos hemos pasado por momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, ¿qué hacemos? A veces no sabemos qué hacer. A veces no tenemos ni idea qué paso vamos a dar. Pero hoy el Señor nos invita a volvernos nuestros ojos a Él. Porque Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Y Dios no es mentiroso. Dios cumple cada promesa dada. Y en eso debemos aferrarnos. Y decía yo que sentimientos encontrados por pensar y estar viviendo lo del terremoto. Pero también la alegría de vernos y encontrarnos. Y eso también es un sentimiento agradable. Un sentimiento que nos invade. Qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que puedo tocarte, qué bueno que puedo abrazarte. Qué bueno que en medio de la situación estás bien. Porque el Señor te cubrió con su gracia. Porque el Señor cubrió a tu familia. Yo decía, comentando con mi esposa, no es fácil decirle a una persona que todo va a pasar cuando se le ha muerto un familiar, cuando están frente a la tumba de un ser querido. Yo, y lo confieso, me cuesta a veces ir a un funeral porque no sé qué decir ante la muerte de un familiar. Frente a esta situación, uno no encuentra palabras. Pero cuando uno lee la Escritura, ahí hay palabras renovadas para cada uno de nosotros, aun sea cual sea la situación que estás viviendo. Porque Dios es un Dios de paz, un Dios de amor. Y sabe que en medio de todo esto, Dios eligió amarnos y amarnos hasta la muerte en la cruz. Y no hay nada que pueda separarnos de ese amor. Nada. Ningún pecado, por muy grande que sea. Dios no ama el pecado, pero te ama a ti. Y te da fuerzas para seguir adelante. Y recuerda esa palabra que a lo mejor le dijo en un momento a la mujer que encontraron en adulterio. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Y esa es reflexión para nosotros, para entender que Dios es un Dios amoroso, que eligió amarnos hasta la muerte y que seguirá amándonos siempre en medio de nuestras dificultades. Mantenernos firmes
en la gracia de ese Dios todopoderoso. Es importante. El amor de Dios por nosotros nunca cambia. No depende de lo que hagamos, no depende de lo que sentimos, no depende de las circunstancias. Él nos ama a pesar de todo eso. Él nos ama sobre todas esas situaciones. Desde el principio de nuestras vidas, Dios nos eligió y eligió amarnos y nos escogió antes de la fundación del mundo. Y nos ama con un amor eterno que supera cualquier debilidad. El apóstol Pablo en Romanos, que es una lectura que acabamos de leer, nos recuerda que ¿qué nos apartará del amor de Cristo, del amor de Dios? Estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, nuestro Señor. Él nos ama. En medio de estas dificultades, no perdamos el norte. Sigamos firmes en esa gracia que Dios nos ha dado. Las dificultades de la vida, en algún momento, pueden hacernos cuestionar ese amor de Dios. Y uno se pregunta, ¿será que Dios me quiere? En un momento de dificultad, como que uno dice, el que dijo que me amaba no está. Pero hoy queremos recordarte, Dios está ahí. En medio de tu dificultad, en medio de tu duelo, en medio de tus carencias, en medio de tus afectos, Dios está ahí. Reconócelo, porque Él está. Y a veces tenemos que reconocerlo en el más humilde. Porque a veces uno piensa, no, el que tiene más, como decía el testimonio de la hermana. No teníamos nada, pero el Señor provee. Y provee de aquello, aunque uno a veces no lo piensa. Uno dice, pero en el que menos pensé que me iba a ayudar es que me está tendiendo la mano. Porque los caminos del Señor son así. Nuestros pensamientos son limitados y son de una manera, pero los pensamientos de Dios están sobre todos ellos. No son iguales. Y en momentos de dificultad, como pasó en el libro de Jeremías, y lo leíamos también en algún momento, los pensamientos del Señor para su pueblo, para un pueblo que está disperso, que está angustiado. Y Él nos dice, mis pensamientos para usted son pensamientos para su bien y no para su mal. Para prepararles un futuro pleno. Y en eso debemos confiar. Se nos dijo aquel momento al pueblo que estaba disperso y que nuevamente iba a llegar a un nuevo sitio. Y nos lo dice a nosotros en medio de nuestra angustia. Sus pensamientos son pensamientos de bien. Para nuestra prosperidad, para nuestra tranquilidad. Él está ahí, amándonos, queriéndonos. Dios realmente nos amó, pero en verdad nada puede separarnos de Él, de ese amor que es incondicional. Ese amor no se agota. La mejor prueba de esto fue que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros para morir en la cruz. Merecíamos nosotros la muerte, pero Jesús llevó nuestras cargas y Él se entregó voluntariamente para llevar esos pecados, para redimirnos y para darnos vida eterna. Y en eso debemos confiar, experimentar el amor de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo?
Decía en la escuela dominical, acércate al Señor. Él está ahí. Acércate a través de la oración. Muchas familias se están disolviendo por falta de comunicación. Mucha iglesia como que ha perdido el norte porque no se comunica con su Señor. ¿Qué estamos esperando? Es un momento para hablar con Él, porque Él es nuestro guía. No hemos dicho eso, que Él es nuestro guía. ¿Cómo yo voy a guiarme si quien debe guiarme ni lo tengo presente? Pues el Señor hoy, en medio de esta situación tan difícil, nos invita a comunicarnos con Él a través de la oración, a saber cuáles son sus preceptos, cuáles son sus mandatos, qué tiene previsto para nosotros. Y eso está en nuestro libro de reglas de práctica, en la Biblia. Entonces, oremos, pero leamos también las Escrituras, porque ahí hay vida eterna. Confiamos en todo momento en el Señor para que aumente nuestra fe. Y en la oración y en la lectura de la Biblia, Él aumenta nuestra fe. Practiquemos el amor a los demás. Cuando nosotros podemos, desde nuestras carencias, desde nuestra insuficiencia, poder tenderle la mano al otro, el Señor se va a manifestar. Pablo, en un momento que un paralítico le pedía ayuda, dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que da paz. Pues compartamos con el otro. No te está hablando de alimento, de dinero, de cuentas en el banco. Está hablando de lo que ya recibiste. A ese Dios, a ese Señor, esa buena noticia que llegó a ti en un momento, compártela con el otro. Y Dios, de seguro, se va a manifestar de grandes maneras. Porque esa es otra cosa. Que muchos de nosotros queremos ordenarle al Señor cómo debe manifestarse. Y Él lo hace a su manera, como Él quiere, donde Él quiere, a la hora y en el momento que Él quiere. Y muchos nos decimos, es que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, para Él todo es posible. Y Él sabe cuándo te va a proporcionar lo que has pedido. Y si hemos pedido conforme a su voluntad, Él añadirá su bendición. Porque muchos pedimos, dice la Escritura, para nuestros deleites. Pero el Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe lo que necesita y a su tiempo te lo dará. Y en medio de la confusión, y el viernes que pudimos reunirnos aquí para acompañar a esa gran cantidad de personas que estaban orando, porque el viernes que fue 24 a las 6:15 de la tarde iban a reunirse para orar y conmemorar ese 24 de junio tan fatídico. Nosotros, un grupo pequeño, pudimos compartir aquí. Y a las 6:15 de la tarde pusimos un minuto de silencio y leímos la Escritura y oramos por todos aquellos que tenían necesidad, por ellos y por nosotros. Y ese día viernes hubo un testimonio de una persona que en el momento de la catástrofe no sabía qué hacer, y dónde correr y qué hacer. El hijo fue que le dijo, vamos a orar.
el que menos uno esperaba que me iba a decir, porque mucha gente está esperando, no, que lo diga el pastor, o que lo diga el presbítero. No, en ese momento el niño se puso de rodillas y oró al Señor. Muchos de nosotros perdemos el norte, nos desequilibramos, pero tenemos que mantenernos firmes en esa gracia del Señor. Y saben que si no sabes cómo pedir, mira la promesa del Señor. No sabemos cómo pedir y Él intercede por nosotros. ¿Qué dice en el mismo libro de Romanos 8:26? Del mismo modo, puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresar. Confiamos en el que el Espíritu Santo de Dios, en el momento de la dificultad, en el momento que no sé cómo dirigirme a ese Dios todopoderoso, Él intercede por nosotros y se presenta al Padre para traducir lo que queremos decir. De una manera, dice la Escritura, especial, porque saben que cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, somos especiales frente al Señor. Somos un pueblo escogido por Él. Desde antes de la fundación del mundo, se dan cuenta lo especial que somos para el Señor. Eso no debemos perderlo de vista. Sabemos que el Señor nos ayuda a través del Espíritu Santo a interceder, porque no sabemos pedir, porque somos débiles, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y te has preguntado cuál es el propósito de Dios contigo. A veces no sabemos cuál es el propósito de Dios conmigo. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. El propósito de Dios es siempre prepararte el camino para que tú estés bien, para los que lo aman. Segunda de Corintios 9:8 dice lo siguiente: Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, y así podrán hacer algo a favor de otros. Dios está preparándonos para darnos muchas cosas con una finalidad: que podamos ayudar a otros. Todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que tienes, tu talento, Dios te lo ha dado para beneficio del otro. Un médico, que tenemos aquí uno, no se gradúa de médico para estar en su casa. Su misión es dar salud a otros. Y claro, salud para nosotros, para él propiamente. Pero se ha preparado para poder servir con ese talento al Señor y darle salud a todos aquellos. Y sostenernos en el amor de Cristo. En medio de todos nuestros problemas, dice la Escritura en Romanos 8:37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y estamos seguros de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y debemos confiar en esa palabra.
en esa promesa tan importante, en medio de todos nuestros problemas. Tú tienes problemas diferentes a los míos. Tú tienes dificultades diferentes a las mías. Tú tienes pensamientos y proyectos y metas diferentes a los míos. Hay obstáculos que se te han presentado y que se me han presentado de diferentes maneras. Pero en todas nuestras dificultades y problemas, estamos seguros, debemos estar seguros, de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y eso debe ser nuestra confianza en medio de toda esta situación. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:7, también nos dice cómo debemos confiar en el Señor. Se pongan todas sus preocupaciones en la mano de Dios, pues Él tiene cuidado de nosotros. En cualquier circunstancia, cualquiera que sea la situación que estás viviendo, no deje de poner todo eso en manos del Señor. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. Así que vivamos siempre confiando en que la gracia de Dios nos ha arropado, nos ha cubierto, nos cuida, nos protege constantemente hasta el final. Dios eligió amarnos y nos va a amar hasta el final. Que Dios nos bendiga, que nos guarde y nos siga protegiendo. Amén.